Esta mañana en el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén. Muy buenos días para todos mis amados hermanos. Señora Luz, buenos días. Le pido por favor que tome su lugar. Bienvenido, Fernando, qué alegría tenerlo de regreso. Bueno, bienvenidos. Le pido también que ponga su celular en modo silencio y que también disponga su corazón al mensaje que el Señor nos permite traer el día de hoy. Hace 8 días estábamos viendo un mensaje, siempre los pongo en contexto del mensaje anterior para los que no vinieron, pueden ver la repetición. Estábamos viendo el mensaje, se titulaba El libro de la vida del Cordero. Les cito un pequeño versículo, Apocalipsis 20:12, que lo vimos hace 8 días. Dice Juan, y vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Entonces llegamos a la conclusión en ese mensaje por medio de las Escrituras que realmente hay un libro y que nuestros nombres, los nombres de los creyentes desde tiempos antiguos hasta el fin de los tiempos, los nombres de los creyentes cristianos son inscritos en ese libro. Tiene que ver con el tema de la salvación, pero ahora resta que nosotros caminemos en fe, que vivamos en el Señor para que nuestros nombres jamás sean borrados de ese libro, porque vimos que algunos nombres eran borrados de allí, de ese libro. Ahora bien, por estos días es usual encontrar en las fachadas de muchas casas o en la entrada de los conjuntos residenciales o en los establecimientos de comercio, ¿qué es lo que encontramos estos días? Objetos alusivos al Halloween. Encontramos calaveras de muertos, qué terror, ¿no? Lápidas de cementerio. Estos días fui a una casa en el norte de Bogotá, una casa muy bonita que tiene un antejardín, y fui a llevar un pedido, y cuando yo llegué pensé que me había equivocado, pensé que estaba entrando al cementerio del Apogeo, porque habían lápidas, había una calavera, y yo dije, qué terrible, ¿qué es esto? ¿Será que sí estaba en la dirección? Y eso es lo que encontramos usualmente en estos días: calabazas embrujadas, vampiros, arañas, telarañas, duendes, brujas. Y todo esto realmente es lo que estamos viendo realmente en estos días. Así que el mensaje que el Señor nos permite exponer el día de hoy es un mensaje bastante propicio pues a la fecha de a lo que encontramos en estos días. Así que el mensaje de hoy se titula Nuestra postura bíblica acerca del Halloween. Yo creo que si le preguntara cuántos acá cuando niños celebramos el Halloween, yo creo que todos participamos en esa fiesta, porque pues no conocíamos el trasfondo, no sabíamos realmente qué es lo que dice la Biblia, pero hoy en día como cristianos realmente nosotros tenemos ya un conocimiento acerca de estas fiestas, y es lo que vamos a ver el día realmente de hoy. Así que, como le digo, disponga su corazón, su vida, para que esta enseñanza el Señor nos exhorte y nos edifique a través de su preciosa palabra. Como siempre, hacemos una exposición del Evangelio. Vamos a formular 5 preguntas y le vamos a dar 5 respuestas, obviamente de acuerdo a lo que dice la Biblia, para poder tener una mayor comprensión del mensaje. Entonces, las preguntas que tienen que ver con la postura bíblica acerca del Halloween. Número 1, ¿cuál es el origen del Halloween? Eso sí no lo dice la Biblia, pero pues vamos a ver. La pregunta número 2, ¿qué dice la Biblia acerca de este tipo de fiesta pagana o de esta práctica? Eso sí lo encontramos en la palabra de Dios. Número 3, ¿podemos los cristianos participar en esta celebración? Pues la pregunta pareciera o sonaría como que no cabe, pero vamos a encontrar a lo largo del mensaje que sí hay iglesias y sí hay pastores que están participando realmente en estas celebraciones, lo ven como algo inofensivo. Por eso la pregunta número 4, ¿hay consecuencias de ser partícipes del Halloween? Vamos a ver también qué nos dice la Biblia. Y la pregunta número 5, ¿cuál es nuestra postura como cristianos frente al Halloween, frente a esta celebración? Entonces, 5 preguntas y vamos a buscar bastante evidencia bíblica. Espero que este mensaje sea de bendición. Si usted ya lo escuchó, ya lo tiene presente, pues simplemente lo que hacemos es retroalimentarnos, y si usted no conocía nada de esto, pues usted obviamente ya va a conocer qué es lo que dice la palabra de Dios. Entonces vamos al desarrollo de nuestra enseñanza. Vamos a ir a la primera pregunta del día de hoy. ¿Cuál es el origen del Halloween? Entonces, si usted busca en YouTube, busca por internet, busca allí en su buscador, usted puede encontrar, y siempre pues va a encontrar casi siempre las mismas respuestas que tienen que ver con los celtas. Quiero leerle una
un fragmento acerca de su origen para no omitir ningún detalle. Entonces permítame leerle. Dice: el Halloween es la víspera, o se traduce en la víspera de Todos los Santos, también conocido como la Noche de Brujas o Noche de los Difuntos. Es una fiesta de origen pagano que se celebra todos los años el 31 de octubre y cuyas raíces provienen del antiguo festival celta de hace más de 3000 años, conocido como Samhain, fiesta del verano. Aunque actualmente aparentemente es inofensivo, una fiesta de disfraces y de dulces, sus orígenes realmente no son tan alegres. Esta fiesta se celebraba inicialmente en Irlanda cuando la temporada de cosechas tocaba o llegaba a su fin y daba comienzo al año nuevo celta. Coincidiendo con el solsticio de otoño, se creía que durante esa noche los espíritus de los muertos podían caminar entre los vivos. Los antiguos celtas creían que con la llegada de esta celebración, la línea que une a este mundo con el de los muertos se estrechaba y los espíritus buenos y malos podían pasar a través de ella. Eso era lo que creían los celtas. Se cree también que el uso de máscaras era para ahuyentar a los espíritus malignos. También se celebraban banquetes en las tumbas de los antepasados familiares. Imagínense que le hagan a usted una invitación: camine, vamos a comer. ¿A dónde? No, pues allí al cementerio central. ¿Siria? Yo creo que ninguno diría: ¿usted está loco? ¿Se chifló? No. Pero realmente esto lo hacían estas culturas antiguas. Los ritos sagrados celebrados tenían en sus orígenes en su carácter purificador y religioso, entre los que estaba la comunicación con los muertos. Recordemos que la Biblia prohíbe el culto a los muertos. Dice: a los que se les ayudaba a encontrar su camino colocando velas encendidas en las ventanas. Dice: cuando llegó la ocupación romana a las fiestas celtas, la festividad se mezcló con las tradiciones, como la fiesta de la cosecha, celebrada en honor a la diosa Pomona. Para ir concluyendo este resumen, dice que los papas católicos Gregorio III y Gregorio IV trataron de suplantar Halloween por la fiesta católica del Día de Todos los Santos, que fue trasladada del 13 de mayo, ¿a dónde? Al 1 de noviembre. La festividad de Halloween llega a Estados Unidos y Canadá en el año 1840 a través de los inmigrantes irlandeses, pero no empezó a celebrarse masivamente sino hasta el año 1921, fecha en que se celebró el primer desfile de Halloween allí en Minnesota. Durante las décadas siguientes, la fiesta fue adquiriendo gran popularidad hasta que en 1970 se produjo su internalización gracias a las series de televisión y al cine, y en 1978 se estrenaba Halloween, el film del terror de John Carpenter. O sea que todo esto tiene un contexto antiguo, un contexto de origen pagano, y ya hoy en día, como dice este informe, realmente esto se ha internacionalizado, o sea que se celebra en muchas partes del mundo. Entonces ese es el origen del Halloween. Como le digo, usted lo puede encontrar allí en cualquier portal de internet para que crea que lo que le estoy diciendo realmente es lo que dice la historia. Ahora sí, vamos a la pregunta número 2. Vamos a entrar a la Biblia. La pregunta número 2 dice: ¿qué dice la Biblia acerca de este tipo de prácticas o este libro o este tipo de celebraciones? Así que si trae su Biblia como buen cristiano, ábrala. Vamos a estudiar un versículo, Efesios capítulo 5 y versículo 11. La carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. Y es bastante claro lo que realmente nos dice allí. Efesios 5:11, ¿ya están ahí? Si no tiene su Biblia, recuerde que aquí están los versículos en el monitor, pero qué bueno que usted pueda tener su propia Biblia. Hago un paréntesis para que usted tenga su propia Biblia, la raye, memorice los versículos, para que usted pueda meditar en la palabra de Dios. El mejor regalo que usted se puede dar es que usted tenga su propia Biblia donde usted mismo se pueda alimentar, y no solamente para que la traiga a la iglesia los días domingos o el día del discipulado, sino para que todos los días usted pueda meditar en ella. Por eso dice el Salmo 119:97, dice: cuánto amo yo tu ley, dice, todo el día es ella mi meditación. Fíjese que dice que todo el día, no cada domingo, no cada vez que como que tengo problemas, sino que todo el día sea ella nuestra meditación. Efesios 5:11 dice la palabra de Dios, dice: y no
participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ese es el versículo, texto principal de esta enseñanza. Y tal vez alguno dirá: pastor, pero ahí no dice nada del Halloween, usted está completamente inventando. No, directamente no dice nada del Halloween, pero sí nos habla de que no participemos. O sea que los verdaderos creyentes no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces citábamos que veíamos calaveras, que veíamos lápidas, que veíamos todas estas cosas. Le hago la pregunta: ¿esto realmente es de la luz o realmente es de las tinieblas? Pues son obras de las tinieblas, porque todo eso se mezcla entre la brujería, entre el ocultismo, entre todas estas pláticas o todo esto de terror. Pues realmente por eso cogemos este versículo. Los que enseñamos acerca del Halloween, se coge este versículo para poder exhortar, para poder enseñar que realmente como cristianos no debemos participar en las obras infructuosas. ¿Qué es infructuoso? Que no tiene fruto, que no da fruto. Nosotros debemos buscar obviamente los frutos. Entonces los creyentes no celebramos la muerte, sino que celebramos la vida. ¿En qué? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Para muchos tal vez será legalismo, tal vez otros dirán que es extremismo, pero realmente nosotros nos basamos por medio de la Escritura en poder obedecer lo que realmente dice la palabra de Dios. Entonces dice también ese texto, dice que no participemos en esas obras, sino más bien, ¿qué debemos hacer? Reprenderlas. ¿Qué es reprender? Llamar la atención, es exhortar. O sea que lo que hacemos el día de hoy, o lo que hacen muchas iglesias que enseñan el día de hoy o el próximo fin de semana, este tipo de enseñanzas, es que estamos nosotros reprendiendo, exhortando al pueblo realmente de Dios, porque no podemos ser engañados por desconocer lo que realmente dice la palabra de Dios. Por eso Colosenses 2:8 nos dice Pablo a la iglesia de Colosas, dice: mirad que nadie nos engañe. Entonces recordemos que estos últimos tiempos están marcados ¿por qué? Por el engaño, que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Entonces tal vez muchos pensarán que es bueno. Ay, pastor, pero ¿qué tiene de malo? Es que ahorita vienen las celebraciones, viene el Halloween, viene el día de las velitas, viene Nochebuena, viene fin de año, y pues eso no tiene nada de malo celebrar. Vamos, si el Señor lo permite, en un par de semanas vamos a ver qué dice la Biblia acerca de las celebraciones, porque ahorita comienza el fin de año, comienzan las celebraciones, y muchas personas llamándose cristianos abandonan de cierta forma el cristianismo y empiezan a participar en estas fiestas. Entonces dicen: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, dice, y no según Cristo. Entonces habla de las tradiciones de los hombres. Y si vemos el Halloween, ¿qué es? Realmente es una tradición. Es una tradición realmente que estamos viendo lo que el mundo realmente está celebrando. Se disparó la alarma de un carro. Muchas gracias. Entonces, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Esto es conforme a las enseñanzas del mundo y no según Cristo, no según la palabra de Dios. Por eso dice la palabra: miren que nadie os engañe. Entonces debemos obviamente tener presente que estos tiempos están marcados ¿por qué? Por el engaño, por la apostasía y por la mentira. Nosotros los cristianos tenemos que mantener nuestros ojos espirituales como abiertos, estar velando, estar en oración para no ser engañados. Así que el Halloween también encontramos que es una tradición, y es una tradición pagana de las tinieblas conforme a los rudimentos del mundo. Así que este tipo de mensajes tal vez no tendrán mucha aceptación, tal vez no será bien recibido, tal vez las personas no les prestarán atención, tal vez no les va a inquietar, o si les hablamos de que el Halloween es una fiesta de las tinieblas, ellos van a hacer caso omiso. Y mire lo que dice 1 Juan 4:5, dice: ellos son del mundo. ¿A quién se refiere? Obviamente a las personas que no conocen de Dios, a las personas que no han nacido de nuevo, a las personas que posiblemente sus nombres no estén inscritos en el libro de la vida. Dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Y qué pasa? Que el mundo los oye, porque el mundo obviamente le gusta oír, son las cosas del mundo.
Primera de Juan 4:6 también 4:5 nos dice, o 4:6, pasemos al versículo 6, dice, ¿nosotros de quién somos? De Dios. Somos de Dios, o sea que no somos del mundo. Dice, el que conoce a Dios nos oye. O sea que yo espero que si usted conoce a Dios, si usted dice que es creyente, usted escuche las palabras que nosotros citamos, cada mensaje por medio de la palabra de Dios. Pero dice que el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios, ¿qué pasa? Que no nos oye. ¿Sí ha pasado eso? Que vamos nosotros a predicarles, a hablarles a las personas, pero como las personas son de Dios, ¿qué dicen? No me hable de religión, yo no voy a cambiar, yo no soy fanático. Ah, pero ¿crees en Dios? No, pues yo sí creo en Dios, pero yo creo a mi manera. Y recuerde que no es a la manera como el mundo quiere acomodar a Dios, sino como dice la preciosa palabra de Dios. Entonces por eso dice el versículo que ellos no nos oyen, porque ellos realmente no son de Dios. Dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea que nosotros por medio de la palabra, por medio de Jesús, estamos en el verdadero, estamos en el espíritu de verdad. Pero el mundo está en un espíritu de error, un espíritu de engaño, un espíritu de mentira. Y por eso es que vemos las atrocidades que vemos. Estos días veíamos cómo esta niña allí en Candelaria, Valle del Cauca, la niña Sofía Delgado, una niña de tan solo 12 años, donde este hombre, según informe, estuve mirando, la golpeó con una pala, la dejó inconsciente, posiblemente la violó porque era un abusador, y lo que hizo después fue descuartizarla, botarla a un donde se produce la caña, y la descuartizó. Imagínense, ¿sí sabe qué es descuartizar? ¿Si ha visto en un asadero cómo descuartizan un pollo? Que le quitan, cuando usted va a comer pollo, le quitan las paticas, luego pues así pasó realmente con esta niña. Un crimen completamente atroz, porque ese es un espíritu de error, un espíritu de mentira que está en el mundo, y crímenes tan atroces, y eso es la consecuencia de una vida sin Dios. Por eso sí ve la importancia de ser cristianos, la importancia de leer la Biblia, la importancia de venir a la iglesia, la importancia de traer a nuestros niños a la iglesia, porque realmente ellos van adquiriendo y van conociendo y son formados realmente en el temor de Dios. No piensen que de pronto los traemos para no dejarlos solos, o para que no se aburran, o porque tienen que venir, sino créanme que lo que dice la palabra en Proverbios 22 dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces la importancia de traer a nuestros hijos y de inculcarlos en el camino del Señor, para que cuando ellos crezcan, obviamente no estén metidos y sumergidos en esto que vemos realmente de este mundo atroz y cruel al cual nos estamos realmente enfrentando. Juan 15:19 dice: si fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, dice, antes yo os elegí del mundo. Por eso es que el mundo nos ama, por eso es que el mundo nos aclama. ¿Sí dice eso? Por eso es que el mundo nos aborrece. O sea que por causa de Cristo seremos aborrecidos. Así que cuando usted piensa en llorar, dice: ay, pastor, ¿yo qué hago? Que es que nadie me quiere, mire, yo hago las cosas bien y se levantan los de mi casa, y tengo problemas con mi suegra, y tengo problemas con mi cuñada. Pues si es por causa de Cristo, pues dice la palabra de Dios que el mundo nos aborrecerá por causa del Señor. Pero si obviamente es una persona que hace malas cosas, que es irresponsable, que debe la renta, que golpea a su esposa, pues obviamente pues va a tener problemas. Ahí sí ya no es por causa de Cristo, sino es por causa de la irresponsabilidad realmente de la persona. Entonces, otra pregunta que tengo acá que se nos atraviesa es: ¿por qué se celebra el Día de Todos los Santos? Que es precedido obviamente por el 31 de diciembre, por la fiesta del Halloween. Aproximadamente en el siglo VIII los católicos quisieron cristianizar esta celebración, y fue antecedida posteriormente el 1 de noviembre, conocido como el Día de Todos los Santos, que es otra fiesta de celebración completamente pagano. Recordemos que la persona que muere ya no tiene más parte en esta vida, ya no hay misas de 9 días, ni de mes, ni de año, porque realmente eso no tiene asidero bíblico.
Pero esta celebración religiosa conmemora el paso de los difuntos por el purgatorio, habiendo superado totalmente este estado de purificación hasta convertirse en almas santas que gozan de la vida eterna en la presencia de Dios. Eso es lo que cree la Iglesia Católica acerca del Día de los Santos, que es el 1 de noviembre. Entonces recordemos que nosotros también por la Escritura encontramos que la Biblia no da lugar, obviamente, al purgatorio, a ese término medio. La persona que murió sin Cristo, dice la palabra, que es condenado, pero el que muere en Cristo, como decía Pablo, ausente del cuerpo y presente al Señor. Así que no hay términos medios, para que usted tenga claridad, para cuando usted hable con una persona, tenga un debate sano, pues usted le pueda explicar con bases bíblicas de que el purgatorio no hay. Ahí es el purgatorio. ¿Sí le ha pasado cuando usted comienza a rascarse por ahí de pronto? Sí, más bien ese es el purgatorio, pero purgatorio realmente no tiene ningún asidero bíblico. ¿Y por qué suele pasar esto? Dice Oseas 4:6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces obviamente hay destrucción cuando se desconoce el conocimiento y la palabra de Dios, cuando se saca de nuestras vidas la palabra de Dios, el Evangelio. Por eso es que las naciones, o por eso es que las personas son propensas a ser destruidos, porque les falta el conocimiento o porque están rechazando el conocimiento de Dios. Por eso yo he aprendido en estos últimos 10 años, y es algo que les comparto a ustedes: estudien lo más que puedan la palabra de Dios, repítanla, busquen evidencia, conozcan las historias bíblicas, conozcan aún cuántos libros tiene la Biblia, cómo se compone la Biblia, pues, por cuántos escritores fue escrita la palabra de Dios, y usted empiece a estudiar y usted va a adquirir un conocimiento, y lo que hace ese conocimiento es que lo va a traer a una transformación, a una revelación. Y cuando predicamos el Evangelio, pues tenemos mayor autoridad de poder hablar las Escrituras, y obviamente las palabras que el Señor ha hablado son palabra y son vida. Por eso tenemos que, vuelvo y le digo, el conocimiento de las Escrituras. No piense que es solo para el pastor, que el pastor estudie. No, realmente todos tenemos que tener el conocimiento en las Escrituras. Por eso cuando cualquiera de ustedes tiene una situación, inmediatamente usted va a mirar qué es lo que dice la Biblia acerca de su situación, y eso es la confianza que nosotros tenemos en Dios. Vamos a nuestra pregunta número 3 del desarrollo de nuestra enseñanza, de nuestra postura bíblica acerca del Halloween. La pregunta número 3: ¿podemos los cristianos participar en esta celebración? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? Todos. Volvemos a nuestra base cita bíblica. Dice: y no participéis. Clara la palabra cuando dice no. ¿Y qué es un no? Que no. Dice: no participen de esas obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien respondan. Entonces la pregunta, si podemos los cristianos participar de esta celebración, es no. Pero surgiría otra pregunta: entonces, ¿por qué hay iglesias que avalan esta práctica? Porque el 31 de diciembre o de pronto en la reunión que tengan esos días, muchas iglesias lo que hacen es que llevan a los niños disfrazados de angelitos. Bueno, vamos a contrarrestar, y de pronto ellos tratan como que tienen una motivación de pronto mostrar de que no hay necesidad de disfrazarse de diablitos, sino de angelitos. No, realmente están participando realmente en esas obras. Así que la Biblia está totalmente en contra de estas prácticas que tienen que ver con muertos, con lápidas, con todo esto que vimos. ¿Por qué? Porque en Mateo 22:32 dice la palabra: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y mire lo que dice: Dios no es Dios de muertos, sino ¿de qué? De vivos. Y no de avivatos, sino de personas vivas. Es lo que nos dice realmente la palabra de Dios. Y si Dios es Dios de vivos y no de muertos, entonces ¿por qué celebrar un día destinado a la muerte? Porque es un día donde se hacen rituales, donde se hacen sacrificios de animales, inclusive de niños. Vuelvo y digo, con este mundo tan perverso que tenemos, es lo que encontramos realmente hoy en día. Y es un día donde los satanistas aprovechan y ellos hacen obviamente sus rituales, obviamente a Lucifer, al diablo, una fiesta de las tinieblas. Entonces, ¿por qué nosotros los cristianos, o por qué una persona que se llama cristiana tiene que estar participando realmente en una festividad esta? Ay, eso no tiene nada de malo, es que el pastor es extremista.
Y resulta que los hermanos se van ese sábado o ese fin de semana y se van a una fiesta de disfraces y es que la pasamos tan cool y tan chévere, ¿sí? Pues sigan eso y verá que posiblemente su nombre va a ser borrado del libro de la vida. Levítico 20:27 dice: el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ¿qué pasa? Han de vivir, serán premiados, pero con la muerte, dicen, han de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Entonces, desde el tiempo del Pentateuco, aquí en el libro de Levítico, era una prohibición de invocar espíritus realmente de muertos. Yo creo que si en ese tiempo del Pentateuco hubiera existido la fiesta del Halloween, más de uno hubiera tenido que ser apedreado realmente hasta morir. ¿Y qué es evocar? Es hacer memoria por un difunto. Puede referirse a la acción de llamar a los espíritus. Entonces es parte de nuestra postura bíblica acerca del Halloween. Y obviamente no podemos como cristianos cristianizar realmente esa celebración. Gilbert, que tiene a sus hijitos, yo no creo que los vaya a decir, bueno, démosle unos dulces, disfracémoslos de osito, de lo que... No, porque él sabe el contexto realmente de lo que dice la palabra de Dios. La Biblia en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel 28, también nos muestra el pecado que cometió el rey Saúl. ¿Sí recuerdan que estábamos viendo en el estudio bíblico el día miércoles, estábamos viendo al rey Saúl? ¿Quién fue el rey Saúl? El primer rey que hubo sobre Israel, que reinó 40 años. Pero mire lo que hizo este hombre, dice la palabra de Dios, en 1 Samuel 28:8 dice, y se disfrazó Saúl. ¿Será que era un 31 de octubre? ¿Será que era el día de Halloween? Dice que él se disfrazó. ¿Y qué es lo que hay detrás de un disfraz? El ocultar realmente algo, el aparentar lo que no es. Dice que este hombre se disfrazó y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer, está hablando de la pitonisa o la bruja, y él le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me haga subir a quien yo dijera. Usted ya conoce el contexto de esta historia, pero estamos viendo que obviamente los disfraces, y más con una motivación incorrecta, realmente lo que la Biblia prohíbe. Y obviamente, aparte de que Saúl se disfrazó, estaba buscando el espíritu de adivinación. La Biblia también está en contra de la adivinación. Así que los que les gustaba ir al indio amazónico a pagar esas consultas, por allá no vuelva, no pierda su dinero, porque eso es un pecado gravísimo que la Biblia realmente lo condena. Pero hoy en día encontramos que la gente quiere saber el futuro, y el ser humano siempre vive con eso, porque el ser humano quiere saber cómo le va a ir en la vida. Pues yo le puedo decir a usted cómo le va a ir a través de las Escrituras, porque dice la palabra que todo lo que hagas será prosperado. Cuando tú caminas en el Señor, pues obviamente vas a ser prosperado, vas a ser bendecido en el Señor espiritualmente. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Aquí nos habla del futuro. Entonces, queremos conocer el futuro, pues vamos realmente nosotros a la palabra de Dios, porque allí nos habla realmente de cosas y obviamente de profecías para el fin de los tiempos. Vamos a nuestra pregunta número 4 acerca de la enseñanza de la postura bíblica acerca del Halloween. Entonces, ¿hay consecuencias de ser partícipes del Halloween? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿O eso no pasa absolutamente nada? ¿O es que los pastores son extremistas y les gusta colocar realmente miedo? Pues realmente sobre los niños viene un espíritu de miedo, de terror. Vaya usted, póngase un disfraz de esos que se ponen las personas chorreado de sangre y vaya, aparézcasele a un niño, a ver el niño qué cara va a hacer. Pues el niño sale completamente asustado, completamente espantado. Entonces vienen espíritus de miedo, de terror, espíritus de muerte. Yo les he contado el caso que conocí hace años de una persona que participó en el Halloween, una mujer, y esta mujer, el disfraz que tenía era como cuando las personas tienen un accidente con la cara cortada, vuelta a nada, y desafortunadamente esa mujer a los pocos días tuvo un accidente en Fusagasugá y prácticamente su estado quedó como se había disfrazado. ¿Casualidad? Pues realmente os digo, en esto hay muchos espíritus de muerte. Entonces nosotros no hacemos apología a la muerte, sino hacemos apología a la vida. Viene también la desobediencia, la rebeldía.
Bien, otra consecuencia es el impedimento para ser libres y para conocer la verdad del Evangelio, porque una persona que está en el mundo, que participa en todas estas clases de fiestas de paganismo, pues es una persona que realmente no va a escuchar realmente la palabra de Dios, o sea que hay un impedimento para que esa persona sea completamente libre. Veamos otra consecuencia, Deuteronomio 18 del 10 al 12, dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. ¿Sí saben qué es un agorero? ¿Cuántos saben qué es un agorero? ¿Cuántos tenían la mata de sábila allá detrás de la puerta con una herradura? Eso es ser un agorero, tener agüeros. O los que el fin de año cogen la maleta y se van a dar la vuelta a la cuadra con la maleta, o se ponen los calzoncillos amarillos, y todos esos son agüeros, o que las uvas y todo esto son realmente agüeros. Dice: ni sortílegos. ¿Qué es un sortílego? ¿Nadie sabe qué es un sortílego? ¿A cuánto les gusta el baloto? ¿A cuánto les gusta el chance? Las apuestas. Pues eso tiene que ver con los sortílegos, las personas que se dedican realmente a la suerte. Y hay personas, inclusive les decía hace 8 días de un hermano que venía a la iglesia y se perdía los fines de semana y se iba, era para un casino a echar cerveza y a gastarse lo que se había gastado en la semana allá en el bingo. Eso tiene que ver con la suerte, y la Biblia está en contra realmente de la suerte. Yo soy enemigo de comprar rifas y menos chance y todas estas cuestiones. Y hace 20 días llegué a la empresa donde trabajo y estaba la señora de la portería, me dijo: mire, es que tuvimos una situación y esto. Yo ni sé qué, le dije: mire, ahí, sí, pero no porque practique eso, sino como por, digamos, de cierta forma colaborarle. Claro que yo le pregunté a Antier: venga, ya me gané el número. ¿Ya? No, lo hice fue realmente con una motivación, tal vez de pronto como por ayudar a esa persona, pero realmente nosotros no debemos participar realmente en lo posible ni en rifas, ni el chance, ni el baloto, porque alguien dice: pastor, espere, verá que me gane el baloto y verá que yo le ayudo y le compro unas 4 sillas para que tenga más. No, mejor no haga eso, porque realmente la Biblia está en contra de eso. Ni hechicero. El hechicero tiene que ver con la brujería. Y en la brujería, ¿qué es lo que se mezcla? ¿Se ha visto esos antros de brujería que hay por ahí a veces en los barrios, que usted ve y como que eso le da como miedo? Pues allí están estos brujos y ellos practican obviamente el ocultismo, consultan a los muertos, hacen contras y con cosas de cementerio, y eso realmente es algo espeluznante. Pues realmente la Biblia está en contra de esto. Lo que hace este profesor Salomón allí en Chapinero es realmente prácticamente lo mismo, porque es un brujo, es un hechicero. Deuteronomio 18:11 dice: tampoco ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque una práctica muy común en los países de Latinoamérica, más que todo en Bogotá, usted ve los días lunes en los cementerios, ¿qué hacen las personas? Que van a visitar, van a colocar allí velas y a orar realmente por los difuntos. Pues la Biblia realmente está en contra de consultar a los muertos, que fue lo que estaba haciendo allí el rey Saúl. Deuteronomio 18:12 dice: ¿por qué? Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa de estas naciones delante de ti. O sea que las personas que practican y que son dadas a ese pecado son personas que no serán inscritos en el libro de la vida. Por eso los que somos inscritos en el libro de la vida, lo vimos hace 8 días, son las personas que han puesto su fe, han puesto su confianza en Jesús como único Señor y suficiente Salvador. Así que no podemos pensar que esto es inofensivo, que yo disfrazo a mi hijo de angelito, de osito, de princesita, muy bonito, muy tiernito, pero realmente no lo haga. Y menos ese día, porque pues realmente pues los disfraces, si se hace una obra de teatro de pronto en alguna iglesia, de pronto un día que no sea ese día, pues digamos que no tienen cierta forma nada realmente de paganismo. Pero si lo vamos a hacer, a practicar estos días o específicamente ese día, pues ahí sí ya está la motivación incorrecta. Segunda de Corintios 11:14, hablando de los disfraces, vimos que Saúl se había disfrazado. Y aquí, mire a quién más le gustan los disfraces. Dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás, ¿qué pasa? ¿Cómo se disfraza? Como angelito de luz. Ahí tan bonito este angelito.
Y nos dice la palabra de Dios que el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Por eso debemos nosotros tener bastante cuidado, pedirle al Señor que nos abra nuestro entendimiento, que tengamos discernimiento, porque hay personas que se disfrazan, lo mismo que encontramos hoy en día en muchas iglesias, pastores que no son pastores y están completamente disfrazados, son lobos disfrazados realmente de ovejas, porque quieren trasquilar el rebaño, porque tienen una motivación incorrecta, porque no fueron llamados, sino están allí por el lucro y por el error, por avaricia. Dice la palabra de Dios que por avaricia harán mercadería de vosotros. Entonces, cuando encontramos una secta, cuando encontramos un falso pastor o un falso maestro, es una persona que se está disfrazando también como ángel de luz. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Así que si nosotros amamos el mundo o amamos realmente a Dios. Y esta fiesta pagana de las tinieblas, pues obviamente es enemistad contra Dios. Dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Imagínense, allá y hasta dónde llegamos. Ay, es que yo voy a la fiesta porque es que ¿qué le voy a hacer el desplante a mi familia? Que es que tengo una... No, usted tiene una postura radical y nosotros debemos ser radicales en Cristo. Y no es que porque nos dicen, bueno, tomemos una cerveza porque ¿qué desplante le voy a hacer a mi familia? No, sea completamente radical. Si usted hace una celebración, yo creo que algunos de ustedes fueron a la fiesta de 15 años de mi hija y ustedes fueron testigos. Allí fuimos completamente radicales y fuimos testigos. Hubo comida, la pasamos, lo único que hubo fue el vals y compartimos, y a las 6 de la tarde, chao los hermanos, todo el mundo para su casa. Pero hay personas que dicen, no, pero es que la fiesta a los 15 años, entonces toca hacerla de noche y le mezclan el trago y la parranda y el baile, y realmente pues se constituyen estas personas realmente en enemigos de Dios. Con Andrés fuimos testigos, fuimos a un matrimonio allí de este hermano, allí muy bonito la finca, muy bonito todo, pero ¿qué pasó? Que presidimos la ceremonia, porque me fui invitado a dar la ceremonia, y realmente después de que se terminó la ceremonia bajaron luces, ¿cierto? Las fotos, y se prendió la fiesta. Sacaron al pastor que presidió y llamaban al pastor López y comenzó la parranda. ¿Y yo qué hice? Chao el amigo, nos vemos. Por eso es que hoy en día yo le decía a mi esposa, cuando ya una familia nos pide que los casemos, la condición es que realmente sean cristianos, que realmente sean creyentes y que obviamente sean coherentes en la celebración que ellos van a hacer. Porque realmente si uno casa a una persona por lo cristiano y van a hacer una fiesta para emborrachar a un poco de personas, pues no están realmente siendo coherentes, están realmente avergonzando el nombre del Señor. Y algunos dirán, ay, pero ¿qué dirá la familia? Pues que digan lo que digan. Nosotros realmente nos regimos a lo que dice realmente la palabra de Dios. Y yo creo que esas celebraciones deben ser un motivo para nosotros poder testificar realmente de Cristo. Ahorita os digo, viene el fin de año y muchos de ustedes ya están planeando su viaje, su fin de año, de compartir con su familia. Hágalo, porque realmente el descanso es bíblico, pero de testimonio. Nosotros vamos con mi esposa donde mis suegros y yo no creo que vamos ni a fiestas ni a parrandas, sino compartimos con ellos sanamente, vamos a un restaurante, si hay posibilidad de ir a echar charquito al río, pues vamos al río, pero la pasamos completamente bien siendo testimonios. Entonces dice el versículo que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y como les decía, tristemente pastores e iglesias realmente están celebrando o han acogido esta práctica. Mira, noche de Halloween en la iglesia de este hermano. Imagínense, ¿qué puede haber en una noche de Halloween en una congregación? Entonces esta práctica pagana le han argumentado que es inofensiva, y ese día realizan obras de teatro donde invitan a los niños de la congregación a ir disfrazados pues de angelito. Entonces realmente esto no debe haber cabida. Continuemos 2 Corintios 6 del 14 al 15. Dice la palabra de Dios, Pablo a la iglesia de Corinto dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Así que si ellos quieren celebrar, que lo celebren, ¿cierto? Nosotros no podemos tampoco impedirles, pues si ellos quieren celebrar, que lo celebren, pero nosotros, dice la palabra de Dios, que no tenemos por qué unirnos en yugo desigual con ellos. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz
con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Cuántos saben quién es Belial? Es un poderoso demonio y obviamente es en contra de Cristo. Por eso dice que ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con él? Incrédulo. Entonces no os unamos en yugo desigual. Primera Tesalonicenses 5, 21 al 22. Examinen lo que les conviene, examinen lo que les parezca, examinen lo que ustedes quieran creer. No, dice examinarlo todo, dice retener lo bueno y desechar lo malo, y dice y absteneos de toda especie de mal. Entonces esta fiesta del Halloween es una especie de mal, entonces obviamente tenemos que abstenernos como cristianos de ser partícipes de esa fiesta. Porque si el Señor nos libró de las tinieblas, nos ha dado a conocer el conocimiento de la Escritura, ¿por qué un cristiano o que se llama cristiano insiste en participar y en cristianizar realmente estas celebraciones? Y tal vez la respuesta sea lo que dice 1 Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Y tristemente nos encontramos muchas personas que llamándose cristianos, que llamándose hijo de Dios, están practicando realmente el pecado. ¿Y qué es la práctica del pecado? Que lo hacen una y otra vez, están realmente practicando el pecado. Dice que son del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que si tú eres un verdadero y genuino creyente, es lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas, es deshacer las obras del diablo. Tal vez en otro tiempo nosotros participamos en esas festividades, pero ahora realmente no lo hacemos porque conocemos lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es? ¿Qué es esto? En México hay una cultura donde celebran la Santa Muerte. Andresito, que estuvo en México. Yo he estado en México, pero allí al lado, en Ciudad Bolívar, allá al lado del Mason. Pero Andresito sí estuvo en México, y obviamente en México es donde celebran o le dan culto a la muerte. Yo digo, oiga, qué terrible. Y usted ve que México, lamentablemente, cuando ha habido esos terremotos, ha sido bastante afectada. Hay una consecuencia. ¿Cómo se les ocurre celebrar la muerte y rechazar la vida? Siguiente imagen. Salem es una ciudad ubicada en el condado de Essex, el estado estadounidense de Massachusetts. Dice también la ciudad llamada de las brujas, donde se realizan peregrinaciones para exaltar a las brujas. O sea que es una ciudad donde todo el año es un culto de peregrinación y todo es alusivo realmente a las brujas, al Halloween, y a muchos les parecerá realmente bastante curioso, bastante chévere ir a hacer esas peregrinaciones, pero realmente están realmente en contra de Dios. 1 Corintios 10:20 dice la Escritura, dice Pablo, antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y dice Pablo y los exhorta a esta iglesia de Corinto, dice, y no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. ¿Clara la palabra? Es lo que está exhortando Pablo. Dice, no os hagáis partícipes con los demonios. Así que si una persona, llamándose cristiano, lo que sea, participa en el Halloween, se está haciendo partícipe con los demonios. Aún y los dulces. Yo no soy dulcero, mi esposa sabe que a mí no me gusta mucho el dulce, pero si ese día le ofrecen un dulce mejor, diga que no, así le gusten, cómase el otro día, compre el dulce otro día, pero aún yo creo que ni en eso, porque bueno, yo no participo, no disfrazo, pero ¿qué tiene de malo comerse un dulce, pastor? ¿Es que usted es exagerado? Bueno, es algo que es sacrificado realmente a los demonios. Y dice la palabra que todo es cuestión de conciencia. Si usted cree que está bien, pues hágalo, pero personalmente, si usted me lo pregunta ese día, porque pues en el trabajo que es mi rutina, llego a muchas partes y lo que le ofrecen a uno es el tarrito con dulces y digo, muchas gracias, paso. 1 Corintios 10:21 dice, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Bastante clara la Escritura. Usted no necesita ser un teólogo, un estudioso para comprender las palabras que Pablo nos está hablando acá. 1 Corintios 10:22 dice, o provocaremos a celos al Señor, o somos más fuertes que Él. Entonces tú decides, tienes que ser radical realmente en el Señor.
Ay, pero es que el pastor, es que en la empresa celebran el Halloween y ahí sí no hay nada que hacer. No, pues que lo celebren ellos. En la empresa donde yo trabajo celebran el día de la fiesta de la Virgen del Carmen y todos los compañeros cogen sus carros y les ponen un poco de globos y vainas. Pues yo realmente no hago eso y simplemente pues no participo en eso y nadie lo va a obligar a uno a que tenga que participar. ¿Hay consecuencias de ser partícipes del Halloween? Sí, vemos que hay consecuencias. Levítico 26 dice: y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, dice el Señor, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré entre su pueblo. Ay, bastante fuerte cuando realmente las personas insisten realmente en participar realmente en esto. Levítico 19:31 dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándonos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Tercera de Juan 11 dice: amado, no imites lo malo, sino que debemos imitar lo bueno. El que hace lo bueno, ¿de quién es? De Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Fácil? Cuando vemos, todas esas situaciones, todos esos panoramas de maldad, de violencia, de violaciones, de todo lo que vemos, simplemente encontramos que son personas que no han visto a Dios, que no conocen a Dios y que no tienen el temor de Dios. Por eso nosotros debemos hacer lo bueno. Recuerde que no somos salvos por ser buenos, porque no somos salvos por obras, sino por la gracia de Dios. Pero el ser bueno es la consecuencia, es el resultado de decir que somos cristianos. Claro que tenemos que hacer cosas buenas y compartir el pan con el necesitado. Esta semana fuimos a visitar con los hermanos, fuimos a visitar a una persona en la iglesia que tuvo una dificultad, estuvo enferma, y ¿qué hicimos? Que cogimos los mercados que ustedes mismos traen y nos fuimos, nos quedó, era lejos, ¿no, hermana? Lejísimos. Nos tocó pasar una avenida, aquí nomás a una casa, y fuimos a visitar a la hermana Lucila. ¿Y qué hicimos? Que le compartimos realmente en amor esa canasta de amor. Le llevamos, ese mercado, que es lo que ustedes traen. Cuando ustedes traen, eso no es para el pastor, no van a pensar que es el mercado para el pastor, para la quincena, no, es para los hermanos. Y ustedes mismos me dicen: pastor, mire, conozco a una persona o alguien de la iglesia que tiene una situación. ¿Y qué hacemos? Que inmediatamente yo le digo a algunos: programe, cuadre, me avisa y vamos y visitamos a esos hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué lo hacemos? Porque son cosas buenas, son cosas agradables delante de Dios. Y recuerde que la palabra dice que es mejor dar que recibir y compartir el pan con el necesitado. Personas que también practican, volviendo al tema, la tabla Ouija, el tablero espiritual, el horóscopo. Entonces cuidémonos de todo esto, o el tema de rituales de las tinieblas, usando cosas alusivas a la muerte, como los riegos, como los hechizos, rezos, objetos extraídos de los cementerios como tierra o huesos de muertos para dañar a otros. ¿Sí pasa esto o no pasa? Sí pasa. Hay personas que llegan a un grado de maldad, que están tan sumidos en las tinieblas, que ellos hacen estas cosas. ¿Para qué? Para dañar realmente a otras personas. Esta práctica pésima ha ido en incremento, rechazando la luz del Evangelio, y se convierten en enemigos de la cruz de Cristo. Esto es lo que dice Proverbios 8:36. Dice: mas el que peca contra mí, dice, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, dice el Señor, ¿qué pasa? Que aman la muerte. Soy una persona que ama todas estas cosas de las tinieblas, de los muertos, del ocultismo, de la brujería. Es una persona que está realmente aborreciendo al Señor, porque con sus hechos está diciendo: no, yo no creo en Dios, yo creo en estas cosas y me deleito en esta. Y están realmente amando la muerte, porque aborrecen realmente a Dios. Entonces, si nosotros amamos a Dios, amamos la vida de Dios y obedecemos lo que dice la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo hasta este punto de la escritura? Gloria a Dios. Entonces espero nunca verlo con un antifaz ni disfrazado, porque ay. Pregunta número 5, y es la última pregunta de la enseñanza del día de hoy. ¿Cuál es nuestra postura como cristianos frente al Halloween? Una muy buena pregunta.
Entonces la Biblia nos habla de unos deberes cristianos. Romanos 12:1. Romanos 12:1, la carta de Pablo a la iglesia de Roma. Dice Pablo: así que, hermanos, os ruego. Dice Pablito, sí que le gustaba rogarle a los hermanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. Porque ¿cómo es este siglo? ¿Recuerda cuando hablamos del presente siglo malo? Este siglo es malo, es un siglo que es perverso. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? ¿Con las novelas de Corín Tellado? ¿Con las novelas turcas? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios, con meditar en la palabra de Dios. Con esto es que nosotros renovamos nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí está la buena voluntad de Dios, pero tenemos que conocer. Recuerde que la palabra dice: conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué nos hace? Libres. Libres de la opresión, libres del pecado, libres de practicar estas fiestas paganas, porque conocemos la verdad del Evangelio. Entonces lo mejor que nos ha pasado como cristianos es haber conocido a Jesús, el Verbo hecho carne. Aquí está. Tenemos que conocerlo, amarlo. Y nuestra última cita del día de hoy, Colosenses 1:13. Refiriéndose al Señor Jesús, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea que el Señor nos libró. Así como dice: el Señor nos guarde, el Señor nos libre de ir a caer realmente en fiestas paganas y fiestas de ocultismo, porque Él nos libró de esa potestad, de la potestad del diablo. Una persona que está sin Cristo está bajo la potestad realmente del diablo. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, el diablo ya no tiene obviamente cabida en nuestras vidas. Porque algunos dirán: pastor, ¿usted no le da miedo los demonios, no le da miedo el diablo? No, porque realmente el Señor los venció en la cruz del Calvario. Dice: y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Y el reino de su Hijo amado cómo es? Es un reino de luz, es un reino esperanzador. Esa es la vida de Dios. O sea que fuimos sacados de esa potestad y ahora hemos sido trasladados realmente al camino de Dios. Por eso, mis amados, siempre la recomendación, cada vez que yo hablo con ustedes, cada vez que tengo la oportunidad de enseñar, de instruirlos, siempre concluimos en que lo mejor que le puede pasar a un cristiano, a una persona, es vivir la vida de Dios. No abandone la vida de Dios, persevere realmente en ese camino. No es fácil, a veces hay dificultades, a veces hay cosas, a veces somos aborrecidos por causa de su nombre, pero es un camino realmente, un camino de vida, un camino realmente de gozo, y donde vamos a encontrar realmente la vida eterna. Pero lo triste es cuando muchas personas vuelven atrás, dejan la vida cristiana, ya no se congregan, ya no leen la Biblia, ya no oran, y dicen que eran cristianos y que ahora ellos, crean su manera, pues están completamente equivocados, porque están realmente dejando las cosas de Dios. Y la vida cristiana es hasta que el Señor regrese o hasta que nosotros seamos llamados a su presencia. Esto no es para ver cómo nos va, a ver si nos cambia la suerte, a ver si nos va. No, esto no se trata de agüeros, esto se trata realmente de que está en juego la vida eterna, y en nuestra vida, y es la vida que nosotros hemos elegido. El que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene absolutamente nada. Así que decide. Espero que este corto pero sustancioso mensaje pueda ser de edificación en nuestras vidas, que aprendamos a ser radicales en Cristo. No participamos, no celebramos la fiesta del Halloween. Así todo el mundo lo haga, nuestra familia lo haga, pues es respetar lo que ellos hacen, pero nosotros no participamos en las obras infructuosas de las tinieblas. Póngase sobre sus pies, vamos a culminar en oración de agradecimiento a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, por su palabra, por exhortarnos, por redimirnos, por salvarnos, por perdonarnos, por ser pacientes para con cada uno de nosotros, porque realmente
la paciencia del Señor es grande. Y dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Precioso Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, si en otro tiempo que no te conocíamos participábamos en las obras infructuosas de las tinieblas. Te pedimos, Señor, que tu luz alumbre nuestras vidas, nuestros corazones, que nos des sabiduría, que nos des discernimiento, Señor. Que este fin de año que comienza, estas festividades, nosotros podamos ser coherentes, podamos estar firmes en la fe en ti, Señor. Guárdanos, vivifícanos, preserva nuestros nombres en el libro de la vida y te pedimos que nunca jamás los borres de allí, Señor. También te damos gracias en esta mañana, Señor, por esta iglesia, por esta congregación. Oramos también, Señor, por la mamá de esta niña Sofía Delgado, Señor, de ver que es una mujer que podemos percibir que es cristiana, Señor, aún perdonando allí a la persona que le arrebató a su pequeña hijita. Dios, oramos para que tú los consueles, los fortalezcas, Señor, y permita, Señor, que esta persona, que este hombre que cometió este terrible homicidio se pueda arrepentir un día y tal vez tú le puedas perdonar, Señor. Aunque tal vez tenga que pagar ante la justicia humana, Señor, sabemos que tú eres grande y perdonador. Oramos por las personas, Señor, que están en las tinieblas, para que nosotros que caminamos en tu luz podamos, Señor, ser esa luz que ilumina el mundo, Señor, que podamos predicar las buenas nuevas de salvación, llevar tu palabra, Señor, a diestra y siniestra, Señor. Gracias por esta iglesia, gracias por este servidor, por mi vida, Señor. Te pido que me sostengas, que me aliente, Señor, en los momentos tal vez, Señor, que de pronto no trata de desfallecer. Sosténnos, Señor. Sabemos que tu obra es preciosa, que tu obra es perfecta, que tú no eres deudor de nadie, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí representados, por sus familias. Bendícenos, Señor, con tu preciosa palabra, espiritualmente, rica y abundantemente. Gracias por la vida de Fernando, de su esposa, de su familia, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.